Bienvenidos a Análisis e Ideas Intraday de Bitcoin. El día de hoy quiero reforzar varios conceptos. Son conceptos que ya hemos platicado en videos anteriores, pero pues en la jornada operativa de hoy 24 de julio, pues sucedieron varias cosas interesantes que vale la pena dejar el registro. Vamos a hablar sobre lo que es la toma de liquidez a una distribución objetivo. Vamos a hablar de lo que es no operar sin el apoyo de evento económico relevante. Vamos a hablar de la proyección hombro, cabeza, hombro, de la proyección de setup de continuidad y también del efecto por ausencia de evento económico relevante. Bien, entonces para poder ir mencionando cada uno de todos esos puntos, pues vamos a empezar con la parte del análisis. No vamos a profundizar mucho en la parte del pasado, solamente vamos a decir que bueno, pues traíamos estructura bajista, que incluso nos dejaba trazar aquí ciertas franjas de descuento. Y pues bueno, entre el día de hoy y el día de ayer, vemos que el precio llega aquí a esta parte baja, en donde nos generaba este comportamiento de lateralización. Previo a nuestra jornada operativa, ya podíamos ver que se había roto esta lateralización, el precio había salido, incluso pues nos había marcado una especie de pullback y aquí nos había confirmado que la ruptura pues era verdadera y que el precio pues bueno iba a buscar por lo menos completar la proyección de la lateralización. Así como está aquí marcado, el precio sube y llega a la proyección. Y pues justamente aquí era importante que nosotros pusiéramos atención a ver qué era lo que pasaba. Era las primeras definiciones de si el día iba a ser un día de compras o un día de ventas. Bien, entonces justo a las 7:30 de la mañana nosotros veíamos que se formaba esta vela. Esa vela roja lo que viene a hacer es sacarle la liquidez a este máximo de aquí, ¿sí? Y después se recoge con mecha e incluso cambia convirtiéndose en una vela roja. O sea, inicia siendo verde, le saca la liquidez a este máximo, se recoge y termina siendo roja. Ajá. Ahora, posteriormente a esa vela, el precio abre y viene a generar aquí un mínimo más bajo que este, con lo cual obteníamos ya nuestra primer transferencia de liquidez. Era un primer indicio de que el precio iba a tener problemas para continuar subiendo. Entonces, justo aquí ese comportamiento lo venimos a ver en en una vela que era correspondiente a liberación de dato de este evento económico relevante, ¿sí? Entonces, como tal, la respuesta del gráfico a ese dato económico era esta vela bajista que nos generaba una primera transferencia de liquidez. Ok, después a las 8 también teníamos otro evento económico relevante y ese evento económico relevante lo que nos generaba era esta vela alcista que pues como tal parecía que teníamos información cruzada, es decir, una noticia nos daba movimiento a la baja fuerte y la otra noticia nos daba movimiento también fuerte al alza. Parecía información cruzada. No obstante, en la siguiente vela podíamos ver que el precio venía a sacarle la liquidez a este máximo, al máximo de la primer vela roja de las 7:30, ¿sí? Y igualmente comenzaba siendo una vela alcista fuerte y terminaba recogiéndose acabando como vela bajista. Posteriormente, cuando el precio se lleva el mínimo de la vela bajista a las 8:30, podíamos ya marcar esto como una transferencia de liquidez. Teníamos ya un segundo indicio de que al precio le podía costar trabajo continuar subiendo. Ahí nosotros ya podíamos especular que el día iba a ser un día de ventas. Ahora,
Llegamos aquí entonces ya al primer punto para recordar, para reforzar conceptos. En videos anteriores nosotros habíamos dicho que había que tener cuidado cuando el precio hiciera la toma de liquidez a una distribución objetivo. Entonces, nosotros ya sabíamos que este día podía ser de ventas una vez que esta vela le saca con cuerpo este mínimo de acá, ¿no? Entonces, nosotros estábamos esperando que esta vela de aquí terminara bajista, pero pues siendo de un tamaño más pequeño, más moderado. ¿Para qué? Para venir a buscar una zona objetivo que detectábamos acá abajo. La voy a marcar ahorita en este momento para que quede ahí en el gráfico. Ajá, ahí está. Nosotros estábamos viendo esta primer zona objetivo, es decir, teníamos dos mínimos muy cercanos. Si vemos el comportamiento del precio, pues podemos darnos cuenta que aquí nos daba un primer máximo, que venía a dar un retroceso para crearnos este mínimo intermedio antes de darnos el siguiente máximo. Es decir, entre este máximo y este máximo íbamos a tener este mínimo. Y al mismo tiempo también teníamos justo en esta vela otro mínimo aquí marcado. Si pueden ver, tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros teníamos aquí dos mínimos relativamente cercanos, los cuales podíamos considerar que nos iban a formar una zona objetivo. Entonces, nuestra primera idea del día era que esta vela terminara, sí con cuerpo por debajo de este mínimo, pero pues pequeña, ajá, para que en un momento dado el precio regresara a darnos un mejor punto de entrada y después viniera a sacar esta zona objetivo. Lo que sucede aquí es que de un solo movimiento el precio viene y saca esta zona de aquí, ¿correcto? Entonces, ahí teníamos la lección aprendida que, bueno, está comentada en algún video anterior. Es probable que les deje el enlace, la nota aquí en la parte alta hacia ese video. Y vemos que lo que el precio hace es sacar esa, pues vamos, ese objetivo lo saca y aparte pues nos deja, se recoge con dejándonos mecha, haciendo toma de liquidez. Siendo ese el suceso, lo que teníamos nosotros que entonces hacer derivado de esto era simplemente esperar a que el precio nos viniera a formar un nuevo escenario. Dado que el precio se había recogido después de sacar liquidez, nosotros teníamos que asumir que era difícil que el precio continuara bajando. Aquí voy eh, a marcar el hecho de que, vamos, no estaba yo consciente de esta, pues de esta lección aprendida, no la recordé y pues yo sí busqué operar. ¿Por qué busqué operar? Porque de alguna manera me parecía que el precio había venido a dar estos dos movimientos con demasiada agresividad y que pues bueno, ese movimiento iba a terminar empujando más, ¿no? Para yo poder buscar la entrada en ese momento lo que hice fue bajar a 5 minutos y aquí en 5 minutos observaba yo que pues bueno, tenía sí esta caída fuerte y una vez que el precio me daba el comportamiento de estas dos velas verdes me permitía tener aquí el último mínimo válido, ¿sí? Y cuando el precio también me da a su vez estas dos velas rojas, me permitía tener aquí el probable último máximo, ¿sí? A partir de ahí yo podía ejecutar buscando ir a completar la proyección hacia esas posiciones cortas, ¿no?
Es decir, yo podía proyectar este desplazamiento, lo podía venir a proyectar hacia acá, ¿sí? Y pues bueno, esa fue la idea que busqué, que si nos damos cuenta aquí no parecía como tal de momento mala idea, porque ya una vez que teníamos aquí la proyección, nos pusimos a calcular lo que era la entrada ideal, la entrada real, y pues esperamos a que el precio subiera y nos tomara la entrada, y vemos como efectivamente el precio da el movimiento. Da el movimiento porque la configuración del setup pues era correcta, ¿no? Incluso vemos acá en la parte del indicador como tenemos lo que es una tendencialidad bajista marcada por el ADX, ¿sí? Con la línea D por arriba del ES, y pues de alguna manera eh, las condiciones del setup estaban correctas, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Sucedió que lo que son ya los temas del spread no me dejaron sacar o tomar el beneficio. De alguna manera, pues bueno, yo estoy representando con estas dos líneas rojas lo que podía, lo que más bien era el spread en ese momento, ¿sí? Para que mi posición hubiera cerrado en TP, el precio tenía que haber seguido avanzando de manera que la línea alta del spread hubiera venido a llegar al nivel de TP. Fíjense cómo pues la línea no llega, se queda corta, y pues a partir de ahí el precio se voltea y lo que hace es pues sacarme en stop loss, ¿sí? Entonces aquí me llevo yo esa pérdida por el hecho, bueno, aquí de que el spread no me permitió llegar a niveles de TP, ¿sí? Como tal, sí vemos que el precio llegó, pero no fue suficiente como para que recogiéramos beneficio. También aquí pues podría dejarse comentado que para esta proyección el spread era demasiado amplio. Entonces pues habrá que poner atención en el futuro cuando estos escenarios se nos den, ¿no? Con proyecciones tan cortas no podemos tener spreads tan largos, ¿no? Prácticamente este spread yo creo que era un cuarto de la proyección. Ahorita lo vamos a más o menos a medir para poder darnos una idea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces. Sí, efectivamente, o sea, el spread era un cuarto de nuestra proyección, era tal vez demasiado, y por esa razón era un escenario de riesgo, ¿no? Podíamos haberlo evitado. Eso por un lado, y por otro lado, desobedecí yo pues la lección aprendida de que el precio ya había hecho la toma de liquidez a mi distribución objetivo. Por esa razón yo aquí me llevo stop loss. Les voy a dejar la captura de esta operación para que pues bueno se observe el punto de entrada y nada más, ¿no? Bien, ahí está ya comentado el primer punto. Ajá. Que si bien nosotros aquí sí teníamos el apoyo del evento económico relevante, pues también fue importante el hecho de que el precio saca la zona de liquidez, la distribución objetivo, y se recoge. Una vez que sucede eso, teníamos nosotros que esperarnos y buscar un nuevo escenario. Ajá. Voy a quitar lo relacionado a la primera entrada para que tengamos un mejor espacio de trabajo.
Ok, ahí está. Posteriormente, entonces, veíamos que el precio estaba evolucionando y a partir de que se da la vuelta aquí el precio y que incluso nos sacan stop loss, podíamos observar que se nos formaba un escenario ahora alcista. ¿Por qué un escenario alcista? Porque pues bueno, aquí tenemos un setup de transferencia de liquidez con toma de liquidez confirmada más una zona de liquidez objetivo, ¿sí? Esto para nosotros, este escenario que estamos viendo aquí, que prácticamente viene dado por esta transferencia de liquidez y estas dos velas verdes, más esta zona conformada por dos máximos relativamente cercanos, para nosotros es un escenario el cual podemos operar. No obstante, también aquí vamos a recordar algo que ya habíamos comentado. No nos conviene operar en contra de la respuesta que genera el evento económico relevante. El evento económico relevante nos había generado una respuesta de carácter bajista, ¿sí? Y pues nosotros aquí teníamos un escenario de tipo alcista, ¿correcto? Entonces, podíamos haber estado tentados a ejecutar una compra al cierre de esta vela para ir a buscar como objetivo de TP este máximo de acá. No obstante, repito, el hecho de que estuviéramos en contra de la respuesta que se había generado por el evento económico relevante marcaba una compra como una operativa de baja probabilidad, ¿correcto? Y justamente es lo que vemos que sucede. El precio sube, pero después de subir retoma fuertemente el movimiento a la baja, de manera tal que se confirma que operar al alza era un error, ¿sí? Entonces ese es nuestro segundo punto, no operar sin apoyo del evento económico relevante. Bien, una vez que dejamos pasar ya todos estos movimientos, vemos que aquí el precio nos da velas bajistas fuertes y a partir de ahí nosotros podíamos observar que teníamos la formación de un hombro cabeza hombro. Este hombro cabeza hombro prácticamente venía a estar alineado con la estructura, venía a estar en sintonía con la respuesta después de la liberación del evento económico relevante o de los eventos económicos relevantes, ¿sí? Y pues como tal incluso ya era un setup confirmado. Tenemos aquí el primer hombro, tenemos la cabeza y tenemos el segundo hombro. Vamos a ver que en esta estructura nosotros tenemos aquí esto como zona de cuello, ¿sí? La zona de cuello pues es bien, se marcaría del inicio del primer hombro al final de la cabeza, justo aquí como por la configuración de mechas que nos deja, ¿sí? Y pues ya vemos que en el segundo hombro el precio viene y revienta la zona de cuello. Más adelante pues vamos a ver que el precio hace pullback y justo aquí en la zona de cuello vemos cómo aparece una siguiente vela bajista que le toma la liquidez a la vela de pullback y también termina cerrando con cuerpo por debajo del mínimo donde se produjo el pullback, ¿sí? Entonces para nosotros esta vela era la confirmación de que el precio podía venir a completar la proyección del hombro cabeza hombro. La proyección del hombro cabeza hombro pues viene dado desde el inicio del primer hombro hasta la parte más alta de la cabeza y proyectamos nuevamente desde el inicio del primer hombro hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí teníamos lo que era la proyección. Entonces con esta vela nosotros ya podíamos esperar que el precio tuviera altas probabilidades de venir a buscar
o a completar la proyección. Bien. No obstante, pues sí era aquí importante ver que ya estábamos fuera de jornada operativa y pues era muy probable que la volatilidad ya fuera escasa. Sin embargo, pues bueno, aquí nosotros también pudimos observar que en conjunto con el hombro cabeza hombro se nos estaba formando un escenario también de continuidad. Y vamos a ver aquí la proyección del setup justamente de continuidad. Miren, déjenlo, lo voy a marcar. De aquí son estas dos líneas de aquí, ¿sí? Observemos que justamente en este movimiento fuerte tenemos todo el desplazamiento que va comprendido desde este máximo hasta este mínimo, ¿sí? Todo ese máximo es mínimo. Cuando el precio nos da estas dos velas alcistas, pues nosotros podíamos ver que ya teníamos aquí el último mínimo válido, y posteriormente cuando el precio nos da estas dos velas bajistas, veíamos que aquí teníamos el probable máximo, el probable último máximo válido, ¿sí? En paralelo con esto podíamos ver que en el ADX pues nos marcaba tendencialidad obviamente bajista, ¿sí? Con la línea D por encima de la LS, ¿correcto? Entonces aquí podíamos nosotros hacer la proyección de todo este desplazamiento hacia abajo a partir de lo que era el último máximo válido, es decir, este de aquí. Déjenme acomodar un poquito las líneas para que se vea más claro. Sí, eso era lo que podía hacer en un momento dado nuestra proyección de nuestro TED. Entonces, ya por un lado, en 30 minutos teníamos el hombro, cabeza, hombro. Y aquí en 15 minutos teníamos la proyección del setup de continuidad. Veíamos que podía ser interesante que el precio a partir del setup de continuidad pues viniera agresivamente hacia abajo y se fuera en un movimiento fuerte, ¿no? No obstante, pues bueno, también teníamos ahí el tema de la volatilidad, que ya no era horario, el mejor horario para operar. Así que pues lo que decidimos fue optar por esperar el escenario del mejor punto de entrada para el hombro cabeza hombro. Se hace el cálculo para tener lo que era la posición real y después la posición ideal y después la posición real, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el precio a partir de aquí comienza a subir, nos mete en la operación y pues todavía le cuesta bastante trabajo venir y bajar para dar el movimiento. Repito, esto porque pues se estaba dando el efecto por ausencia de volatilidad. Ya a esta hora, ya la volatilidad en este momento justo podía, pues era poca, ¿no? Cabía la posibilidad de, a pesar de que teníamos en 15 minutos el comportamiento de continuidad, cabía la posibilidad de que el precio pues no continuara bajando agresivamente, y justamente es lo que tenemos, ¿no? Vean cómo el precio aquí empieza a dar movimientos de reversión alcistas que prácticamente venían a sacarnos en stop loss, ¿no? Se queda a muy poco de sacarnos de stop loss y al final pues sí termina bajando para llegar a TP. Entonces, ¿qué quiero decir con esto o qué quiero dejar comentado en este sentido? El hecho de que a pesar de tener un escenario de hombro cabeza a hombro confirmado con un movimiento bastante fuerte, y que a pesar también de tener por acá
el setup de continuidad también confirmado de una forma, pues vamos a decirlo, muy correcta aquí en su formación y todo esto. En este momento, en este horario, no había como tal respaldo de volatilidad y venimos a sufrir aquí este movimiento del precio, ¿no? Así que recordemos que para que nuestro trade sea más eficiente, prácticamente debemos estar ejecutando con el respaldo de la volatilidad derivada de eventos económicos relevantes, ¿sí? Ok, les voy a dejar también la captura de esto. Prácticamente eso vendría a ser todo. Sí mencionar que esta segunda operación, pues bueno, termina recuperando también el monto, la pérdida que se obtuvo también en el primer desplazamiento. ¿De acuerdo? Nos estamos encontrando en un video más adelante. Hasta luego.